Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios por la fidelidad que ha puesto en nuestro corazón para permanecer constantes en nuestro estudio de matrimonios, tan importante para cada uno de nosotros. Es vital en cualquier área donde nos encontremos que podamos comprender cuál es la manera en que podemos encontrar una aplicación práctica, aun y cuando tal vez tú te encuentres soltero, soltera por tu edad, porque eres joven. Aún los niños, los jovencitos, he insistido mucho en que los papás puedan ponerles estos estudios, que aprendan, y yo, tratar de incluir algunas aplicaciones para los niños, para niños ya de 10 años en adelante, 11, que empiezan a comprender toda esta parte de lo que significa el matrimonio bíblicamente hablando. Tal vez es una persona separada, nunca te casaste, pero viviste con alguien y estos principios pueden ayudarte a corregir qué es lo que hiciste mal, qué es lo que no estás dispuesto o dispuesta a volver a vivir en tu matrimonio por esas causas por las cuales tú te separaste. Tal vez te encuentres divorciado, o tal vez estás en un matrimonio, como veíamos hace 8 días, donde pues no te interesan las cosas de Dios y a tu esposo, a tu esposa sí, o al revés. Tú eres una persona entregada a Dios, tú eres un hombre o una mujer que le encanta estudiar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, transmitir la palabra de Dios a su familia, a sus hijos, pero a tu cónyuge no. O tal vez eres un matrimonio cristiano que está pasando por buenas etapas, por etapas no de pruebas, de tentaciones. Todos los matrimonios las pasamos, hermanos. Entonces es importante darnos cuenta que estamos viviendo dos pecadores redimidos por Cristo. Y ahorita que veamos el resumen lo vamos a recordar. Pero el énfasis que quiero hacer antes de comenzar a orar es que nunca des por sentado que ya sabes todo. Nunca menosprecies un estudio que tal vez ya escuchaste alguna vez, el tema, has ido a seminarios. Pues te lo decimos personas que hemos estado en todo tipo de experiencias. Te lo dice un matrimonio que ha estado en todo lo que se ha podido. Desde que comenzamos en el Señor nos une a mí y a mi esposa, y desde entonces hemos estado buscando continuamente. Acabamos de terminar un estudio aquí en casa, entonces estamos por comenzar otro estudio sobre matrimonios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la importancia que hay de no descuidar una institución creada por Dios, como ya lo hemos visto. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Le pido por favor que le podamos ofrendar este tiempo a Dios para poder aprender cosas, para poder aprender a recordar cosas que tal vez ya experimentábamos y que se nos olvidó, no las estamos aplicando últimamente, y Dios quiere recordártelas hoy para poder dar un giro en las cosas que tal vez Dios te quiere mostrar esta mañana. Así que vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, por darnos vida, darnos la suficiente salud para realizar nuestras actividades, entre las cuales no queremos dejar esta, Señor. Así que queremos invertir un tiempo en nuestro matrimonio. Queremos invertir un tiempo en este estudio sabiendo que no va a ser en vano, que va a haber rendimiento, que va a haber, Señor, fruto,
porque lo estamos haciendo contigo. Y sabemos que tú vas a respaldar tu palabra en esta mañana, a fin de que podamos salir bendecidos, consolados, animados, tal vez confrontados, pero siempre, Señor, con el consuelo de ese Padre amoroso que tenemos. Así que te agradecemos y te pedimos que nos des el entendimiento necesario para poder comprender qué relación tiene el matrimonio y el Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué relación hay, Señor? Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, veíamos que al parecer no había cómo entrelazar el mensaje del Evangelio, que es una realidad en nuestras vidas. Es importante analizar que sea una realidad en nuestras vidas, ¿lo recuerdan? Porque hay varios elementos que queremos rescatar, recordar, agradecer a Dios que tenemos gracias al mensaje del Evangelio, pero que Dios nos dio para que nosotros los podamos ofrecer. Y veíamos que estos son el amor, la gracia, la fe y el perdón. El amor, la gracia, la fe y el perdón. Y hace 8 días vimos el amor y la gracia, la salvación, el amor, la gracia y la fe. Y nos estábamos basando en Efesios 2, versículos 1 al 10. Vimos que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la vida de Dios. Vivíamos conforme a los pensamientos del príncipe de la potestad del aire, de nuestros propios deseos que nos gobernaban. Lo vimos, primeros 3 versículos, pero vimos que había un cambio en el versículo 4. Y dice, pero Dios os dio vida. Vamos a recordarlo rápidamente, solo para recordar el enorme amor que Dios nos tiene y la gracia que derramó en nuestras vidas. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, un sinónimo del amor, que es rico en amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y viene entre paréntesis el siguiente elemento del Evangelio: por gracia sois salvos. Veíamos que estos dos elementos en nuestras vidas son parte del Evangelio que a diario deberíamos de recordar. Por eso es que vimos un primer principio, si lo recuerda. Vimos nuestra santificación, fluye de nuestra justificación. Nuestra santificación fluye de nuestra justificación. Explicamos que son dos doctrinas que necesitamos comprender como creyentes, que siempre van acompañadas en paralelo como hermanitas. No puede ir una separada de la otra. Si no hay justificación, si no hay un nuevo nacimiento de verdad, si no hay una persona convertida al Señor por la fe, por ese amor que Dios derramó en su vida, si Dios no creó una nueva criatura en esa persona, no puede haber santificación. No la hay. Hay cambios momentáneos, hay deseos sinceros pero temporales, porque no tenemos la capacidad de una transformación interna. Y lo vemos en las iglesias. Personas que llegan con demasiados problemas, con necesidades económicas, familiares, laborales, personales, judiciales, pero llegan conmovidas, y cuando su problema se arregla, se les olvida a Dios. Tenemos esa naturaleza que tiende a normalmente a hacer eso. A veces juzgamos a otras religiones, juzgamos la actitud de muchas personas que solo se acuerdan, ¿no?, las fechas, y eso a veces la utilizan para otro tipo de cosas, y no de verdad honrar a lo que ellos honran, idolatran. Pero muchas veces nosotros estamos de cierta manera igual, tenemos una necesidad y a veces buscamos las cosas en lugar de la persona que nos da las cosas, que es Dios, y cuando las recibimos nos vamos. Como el ejemplo de los leprosos. Solo uno regresó de 10, ¿lo recuerda?
Entonces, tenemos esa tendencia de ser malagradecidos. Dios nos arregla nuestro problema y nos vamos. Y tenemos que revisar que una persona que de verdad fue transformada por Dios, tiene un profundo agradecimiento, no tiene cómo pagar, no tenemos cómo pagar, no lo sabemos. Y diario nos sentimos inmerecedores de una salvación tan grande. Y ese sentimiento nos lleva a que nuestra voluntad sea movida a poder honrar a Dios, a querer glorificar su nombre, a proclamar su evangelio para que otras personas vivan lo que nosotros vivimos. Entonces, nuestra santificación fluye de nuestra justificación, de una verdadera justificación. ¿Qué tiene que ver con el matrimonio? Que el cambio real en su matrimonio, esto es santificación, es posible porque usted es salvo. Y veíamos eso hace 8 días. Se puede porque usted es salvo, porque usted no va a practicar un pecado por mucho tiempo. Porque por más que seguimos pecando, como dice Primera de Juan, porque si no haríamos a Dios mentiroso, no podemos pecar de la misma manera. Esa naturaleza transformada hace que no podamos estar practicando el pecado. Vimos muchos ejemplos, así que le pido que vaya y revise el material y que vea que hay una posibilidad continua de transformación, de renovación, de madurez en su matrimonio porque usted es salvo. Hablábamos del caso contrario cuando uno de los dos no lo es y los diferentes problemas que hay. Hermanos, a veces podríamos pensar o ustedes podrían pensar que soy exagerado con ilustraciones, pero no les cuento las que no me creerían, menos me creerían, de las cosas que oímos en consejería, ¿no? O sea, gracias a Dios estuvimos en una iglesia donde, pues el fuerte, porque veníamos de una iglesia carismática, Dios conocía nuestro corazón y después nos llevó a conocer la sana doctrina en esa iglesia, pero uno de los fuertes tenía que ser la consejería continua. ¿Por qué? Porque las personas, aunque escuchaban, aunque recibían, teníamos estudios toda la semana, éramos 3 pastores en esta iglesia y de todos modos había una gran necesidad de consejería. ¿Qué importaba? La doctrina. Y hoy nos damos cuenta en iglesias con sana doctrina cómo, aunque la consejería es algo que se da como una parte del discipulado, en rendición de cuentas, en pedir consejos con cosas difíciles que no podemos, la gente va aprendiendo cada vez más a depender de Dios y está comenzando a ser usada por Dios. Y así como que el discipulado, Dios nos va mostrando que se va terminando porque la gente comienza a ser usada. O la gente comienza a correr, a ser huida. ¿Por qué? Porque no es fácil. El costo del discipulado es tremendamente difícil. Vimos en segundo lugar que debido a su amor misericordioso, Dios salva a los pecadores por su gracia. Que debido a ese amor misericordioso, Dios salva a los pecadores por su gracia. Aunque no podemos salvar a nuestros cónyuges, decíamos, como Dios lo hace, porque solo Jesús salva, somos portadores de imagen que en toda la Biblia estamos llamados a ser como Dios. Cuando vemos la manera en que Dios nos trata en nuestra salvación, se establece un modelo para que nuestro matrimonio, en vista del pecado de nuestro cónyuge, nos haga querer ser como Dios. Queremos ser amorosos, amables hacia el pecado de nuestro cónyuge y firmes en amor. Firmes en amor. Es difícil. Y un verdadero creyente tiene cambios y continuamente perdona, continuamente pasa por alto la ofensa de su cónyuge, ya sea él o ella. Tiene esa tarea y esa encomienda de parte de Dios porque normalmente recuerda que él por amor fue salvo solamente por gracia y que la gracia, como decíamos hace 8 días, es un regalo inmerecido, ¿lo recuerda? Pero eso va a hacer que nosotros podamos comprender que necesitamos dar ese regalo continuamente.
inmerecido. Inmerecido. A veces las personas, mi cónyuge no se lo merece, como yo a veces no me merezco el perdón por alguna falta, por ser áspero, por ser burlón, por estar de malas. Todos pasamos por ese tipo de etapas. Yo le doy gracias a Dios por la respuesta que veo en mi esposa cuando no me paga conforme a mis obras. Digo, en el entendido, hermanos, que no estoy diciendo que ella se tiene que creer Dios, no, estamos hechos a su imagen. Y siendo salvos y entendiendo que el mensaje del Evangelio derramó su gracia por su amor en nosotros, estamos capacitados. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Por eso decíamos y enseñamos continuamente que es equivocado orar para que Dios te dé amor por cierta persona, porque pedimos cosas que Dios ya nos dio. Y dice Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Cuando entendemos que el amor es una voluntad, entonces va por encima de los sentimientos, como vamos a ver en nuestros 2 puntos que vienen adelante. El amor, si lo vemos, 1 Corintios 13, todos son verbos, ¿lo recuerda? Son acciones volitivas de la voluntad. Y entonces tenemos una lucha con la carne porque la carne me quiere hacer sentir ese amor. Necesito sentir el amor para poder amar. Pero estamos aprendiendo a imitar, al absorber, aprender, sentir el amor ágape de Dios, a poder ofrecer ese tipo de amor. Todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Estamos en una batalla difícil, pero recuerda, se puede porque tú eres salvo. Se puede porque tú eres salvo. Entonces, es la voluntad por encima del sentimiento. Yo dejo a un lado, el sentimiento serían las obras de la carne, la voluntad, el amor que deseo, no solamente anhelo, no solamente necesito, sino quiero sentir y amo a esa persona. Es impresionante ver a Jesús en la cruz y decir ahí colgado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son palabras impresionantes que no tenemos que poner ahí, estás escuchando barreras para decir, bueno, es que era Cristo. No, tú estás llamado a ser como Cristo. Cuando Dios quiere recordarnos este tipo de cosas es que estamos capacitados, porque el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón y ahora das de gracia lo que tú recibiste de gracia. Vamos a ver hoy el tercer valor, la tercera cosa que podemos rescatar del Evangelio en nuestra propia vida para aplicarlo al matrimonio, y esto es la fe. También Efesios dice, por medio de la fe. Acompáñenme ahí a Efesios. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice Efesios 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vean lo que dice a continuación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a dejarle ahí hasta el versículo 9, hacer una pausa. Y como dijimos anteriormente, hermanos, el Evangelio demanda una respuesta de nosotros. Se hace un llamado hacia el arrepentimiento y hacia creer en el autor y consumador que tiene el medio para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Evangelio lo presenta. Presenta el medio que es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una demanda ante tal mensaje. La tuvimos en algún momento. Yo no sé ustedes, pero yo rechacé este mensaje durante varios años de mi vida. Y tuve que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque había una demanda. Y escuchaba yo fuerte
No era mi tiempo, podría yo decir ahorita, porque en el momento en que Dios tenía determinado que yo me levantara como lo hizo Leví, de bajarme, ¿verdad?, del sicomoro, como lo hizo Zaqueo, fue un llamado irresistible. Un llamado irresistible. Pero el Evangelio entonces siempre demanda una respuesta de nosotros. Y nada más hay dos respuestas, hermanos. Fe o incredulidad. Fe o incredulidad. La fe es una confianza plena en Cristo y dependencia de Él a partir de ese momento. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que llegaste cansado, quebrantado? O tal vez no llegaste así, pero cuando se predicó la palabra de Dios, comenzaste a ver tu pecado como nunca lo habías visto, te comenzaste a ver pecador, aceptar pecador, te comenzó a doler verte como pecador. Y entonces, al conocer las consecuencias de esa pecaminosidad, te dan malas noticias, te dan noticias de que la ira de Dios está sobre ti. Que no solamente la ira de Dios está sobre nosotros, sobre todos, sino que no hay ni uno que busque a Dios, que todos están desviados. Y que la paga de esa situación, de ese pecado, es muerte. No solo física, sino eterna, y una separación eterna con Dios. Eso todavía nos sorprende más, y a punto de decir, ¿qué hago? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Nos presentan y nos dicen que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, hermanos, comenzamos a comprender que queremos poner nuestra confianza plena, absoluta, en Cristo. Y nos arrepentimos del señorío que tenemos de nuestras propias vidas y decimos, hoy, a partir de hoy, tú eres mi Señor. Y creo en tu sacrificio y creo que tú eres el Salvador de mi vida. Que ese sacrificio, que cada gota de la sangre ahí colgada, fue para el perdón de mis pecados. Lo creo, confío en eso y dependo a partir de hoy de ti. Pero ¿qué pasa en nuestros matrimonios? Quise recordarte que no se nos olvide jamás. No puede olvidársenos eso. A un cristiano no se le puede olvidar. Comienza a haber malagradecimiento, comienza uno a desviarse, comienza uno a otra vez a ser señor de varias áreas de nuestras vidas, comienza uno a ser egoísta, comienza uno a pecar de muchas maneras, cuando el Evangelio no es una realidad diaria en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo deberíamos de aplicarlo en nuestros matrimonios? Escucha, hermano. Frecuentemente en nuestros matrimonios sentimos la tentación de confiar en nosotros mismos. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos la tentación de confiar en nosotros mismos, confiar en el mundo, todo lo que dice el mundo de cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa, la libertad que debería de haber según el mundo en una relación matrimonial, dejando a un lado principios morales, ser abiertos de mente, etc. El mundo está bombardeando. Y nosotros a veces no solamente confiamos en nosotros mismos, sino en todo eso que el mundo enseña. También confiamos en las mentiras que están en nuestras mentes y corazones. Mentiras arraigadas del matrimonios que conocimos, con los que estuvimos, principalmente de nuestros familiares, más cercanos, después más alejaditos, vecinos, problemas que escuchamos de nuestros amigos, compañeros de la escuela, de trabajo. Hemos escuchado una gama e infinidad de problemas matrimoniales, pero de ahí guardamos mentiras y ponemos nuestra confianza en todo eso en lugar de poner nuestra confianza en Cristo. En lugar de poner nuestra confianza en Cristo y su plan para nuestros matrimonios. Dios tiene un plan para tu matrimonio.
Hermanos, la dependencia de Cristo significaría confiar en Él y en su palabra en lugar de confiar en otra cosa. La batalla entonces en el matrimonio es frecuentemente por la fe o la incredulidad. Es nuestro tercer principio. La batalla en el matrimonio es frecuentemente por la fe o la incredulidad. Por si le creo a Dios y su palabra, o no le creo, y le creo a otras cosas, cualquiera cosa como usted le puede llamar. Escuche esta historia. Bob y Jenny están luchando entre sí porque no están de acuerdo en cómo gastar su dinero. Han tenido una pelea sobre el tema. Un pequeño desacuerdo poco a poco se sale de control, ya que ambos defienden sus propios deseos. Vaya rápido conmigo para seguir con la historia a Santiago. Santiago 4, versículos 1 y 2, si no, solo escúchelos. Dice Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Continuemos con la historia. ¿Por qué? Ya que ambos defienden sus propios deseos y lo que era pequeño se hace grande. Jenny comienza diciendo cosas malas sobre Bob. Eres controlador. Nunca me das libertad. En realidad no te importa. ¿Estoy en lo cierto? Si observamos a Bob, veremos pensamientos y actitudes similares. Lo que es más equivocado, en sus discusiones están cayendo ¿en qué? En la incredulidad. Están cayendo en incredulidad. Perdieron de vista a Dios. No se menciona a Dios. Pudiera seguir leyendo la historia completa y no va a escuchar usted nunca a Dios. Están estrechamente enfocados en defender sus propios pequeños reinos. La palabra de Dios ya no importa. Tomé a Jenny como ejemplo, hermanas, no por algo, solo para ver, pero ella ya no cree en la palabra de Dios, sino que constantemente da lugar a la incredulidad. Cuando dice 1 Corintios 13, que el amor, ¿qué? Todo lo cree. Todo lo cree. Ella no comienza con una posición de confianza en los motivos de su esposo, sino que cede a la mentira de que debe sospechar, de que él es un controlador y comienza a creer que él es un controlador, de que él nunca, escuche la palabra, nunca le da libertad y en realidad no le importa. Y cuando dice no es cierto, es porque ya lo tiene aquí en su mente y lo más peligroso, aquí en el corazón. Recuerde, es lo que comienza a sentir. O ese pensamiento de que es un controlador, que nunca le da libertad, que en realidad no le importa a Bob. Esos pensamientos se van convirtiendo en sentimientos que van dominando. Y entonces, como le dije hace un rato, los sentimientos se ponen por encima de los pensamientos y sobre todo de la verdad bíblica. El amor todo lo cree. Todo lo cree. Yo decido creer que mi esposo tiene los mejores pensamientos para mí. Y si no los tuviera, tengo un abogado, tengo un defensor que es más poderoso que mi esposo. Que puedo apelar, que no tengo que ganar yo en la partida. Que no tengo que creer esto porque mire lo que va sucediendo. Decimos entonces que ella no comienza con una posición de confianza en los motivos de su esposo. Efesios 5, 22 al 24. Ella no cree que someterse a su liderazgo es lo mejor.
que dice Efesios, ¿se acuerda? Vamos rápido para recordar que tendría que pensar bíblicamente, creerle a la palabra de Dios, aunque vea esas intenciones en las palabras, en los modos de Bob, ella tendría que creer a la palabra e ir a la palabra que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No dice a sus propios maridos cuando ellos actúen como el Señor. No dice tampoco estén sujetas a sus propios maridos cuando se porten bien, cuando sean bíblicos. Sabemos que tenemos una excepción que se puede manifestar de muchas maneras, que es cuando te pida ¿qué? Pecar. Porque te es menester obedecer a Dios antes que a ¿quién? Que a los hombres. Eso ya lo hemos estado aprendiendo también. Pero vean por qué se tiene que sujetar, Jenny. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero ella ya no cree que someterse al liderazgo es lo mejor, sino que piensa que su matrimonio estaría mejor si ella lo dirige. Vean las palabras en este ejemplo, para que usted revise las propias, ya sea el hombre o la mujer. Eres un controlador. Yo quiero controlar. Nunca me das libertad. Quiero tener mi libertad. En realidad no te importa, y si no te importa a ti, a mí sí me tiene que importar mi propia vida. Por el amor propio, por la autoestima, entre comillas. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo no puedo dar amor si no tengo amor. Siempre te has amado. De acuerdo a lo que dice la Biblia, siempre nos hemos amado. Tenemos esa tendencia de protección, de amor propio. Por eso es que Jesús dice continuamente y enseña en varios pasajes: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a tu amor propio. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como tú ya te amas, como a ti mismo siempre te has amado. Ámalo de esa manera. Y nosotros pensamos que no. Hemos dado ejemplos de esto, de personas que caen en adicciones. No, es que esas personas no se quieren, se aman y prefieren sentir todo lo que la droga, el alcohol los hace escabuirse de no sentir miedo, pena, vergüenza, frustración, cualquier tipo de cosa. No quieren sentirlo, y por ese amor tan grande que se tienen, se fugan en la sustancia. Se justifican en la sustancia. Pero es porque se aman. Por eso es que cuando vas a la calle, yo aquí lo puedo vivir, y le dices a una persona: ¿por qué no te vas al refugio donde te dan comida, te dan techo ahorita que es diciembre? No, prefieren quedarse en la calle con el frío, pero sí con su anforita o con su dosis de droga. Porque se aman. No, choca en la mente, hermano. Yo sé que te está chocando ahorita porque hay muchos ejemplos que parece que contradicen, y la psicología y el mundo han enseñado que cuando una persona se va al pecado, se va a un vicio, está atrapado en una adicción, es porque no se ama. Se ama muchísimo. Se ama muchísimo, siempre se ha amado. El día que comience a dejarse de amar y piense en Dios primeramente, en a quién le hace daño con su adicción, todo lo que provoca en las calles, en la familia, comience a salir de ese egoísmo, se empieza a dejar de amar a sí mismo y comienza a cambiar. Pero regresemos al ejemplo. Ella quiere controlar, ella quiere tomar decisiones, ¿no? Dirigir, y comienza a dejar de continuar en creer que someterse a su liderazgo es lo mejor. Y esa mentira de pensar que ella puede estar mejor si ella dirige todo, comienza a llenar su corazón.
Y hermano, podría continuar y mostrar el contraste de cómo la palabra de Dios muestra una cosa y en lugar de escoger creerlo, ella cae en la incredulidad. Es decir, ella confía en las mentiras de su corazón y en las falsas suposiciones de su mente. A medida, hermano, que entregamos la incredulidad, en lugar de entregarnos a la incredulidad, vamos a confiar más en Dios y menos en nosotros mismos, en nuestros propios planes o en los planes de cualquier otra cosa. Pregunto esta mañana, ¿te caracteriza a veces esta incredulidad? ¿Te das cuenta? Dios te llevó a escenas, a momentos, esposo, donde la palabra de Dios te dice, ama a tu esposa. Según Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya lo estudiamos. Crees esta verdad y te entregas a ti mismo. Ya explicamos lo que significa entregarse a ti mismo. Tus tiempos, tus amigos, tu diversión, tu descanso. Y lo entregas, lo sacrificas. Literalmente Dios no te está pidiendo, y así te lo pidiera, deberíamos entregar nuestra vida física por nuestras esposas. Pero a veces muchos, les decía yo, preferiríamos eso, a que nos vayan atormentando y matando poco a poco, de sacrificar el gran amor y el gran egoísmo que tengo para poder amar a mi esposa con hechos. Igual, el amor siguen siendo verbos, acciones, no palabras, no acciones temporales cuando quiero recibir algo y obteniéndolo vuelvo a mi confort, a mi egoísmo. Jovencitos, te vas dando cuenta que el evangelio es algo que tiene que ser real en tu vida. Si tú no entiendes la palabra gracia, amor y ahora fe en tu propia vida y cómo lo hizo Jesús en ti y lo puso en ti, no estás tan listo para ejecutar en el evangelio una relación matrimonial. Pero quiero decirte que necesitas prepararte, necesitas asegurar que eres una persona salva, que en algún momento entregues tu vida a Cristo si es que no lo has hecho. Eso lo hace Dios. Pero que si sabes que no es así, llévaslas de perder sin llevar estos elementos del hermoso evangelio a una relación matrimonial. Por eso ni pensar ahorita en una relación de noviazgo y ese tipo de cosas. No te conviene. No estás listo para dar gracia o para recibirla si alguien no la tiene. Y va a haber muchos problemas y va a haber falta de perdón, que va a ser el último punto que vamos a estudiar. ¿Te das cuenta cómo necesitamos hasta ahorita 3 elementos que hemos visto que sean reales en nuestras vidas para nosotros poderlos ofrecer? Amor, porque si hay amor, yo voy a amar. Y si voy a amar, la voluntad para amar va a estar por encima del sentimiento para amar. Ese es el amor de Dios. La gracia que yo recibo continuamente y que recibí en el evangelio va a ser la gracia que yo derrame continuamente en las faltas de mi cónyuge. Sin esperar, porque Dios no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos. Él dio su vida. Y fue inmerecido. Pero un verdadero creyente otorga la gracia del favor inmerecido. Otorga misericordia a la persona que tiene enfrente. Vamos a hablar en la próxima clase si esto implica que nosotros podamos
perdonar continuamente, incluso casos de violencia física. Dejé una tarea cuando dimos la clase aquí, no la pudieron contestar, pero te la dejo a ti, hermano, hermana, matrimonios. Un pasaje en el Nuevo Testamento que nos ayude a decir perdono, pero me hago a un lado. Esto lo estoy parafraseando. Pero busca, hoy tenemos herramientas para hacerlo. ¿Qué indica que si yo perdono, tengo que permanecer para que sigan pecando contra mí? ¿Es cierto? ¿Hasta 70 veces 7? ¿Aún arriesgando mi vida? ¿O la Biblia me da una opción para, a pesar de que va a haber una situación difícil, yo honre a Dios primeramente que a mí mismo, por el miedo a la soledad, por el miedo a estar solo, por el miedo y la vergüenza del qué dirán? Ese temor al hombre que ya hemos estudiado, que no hemos dado, ¿verdad? Pero es importantísimo que te puedas dar cuenta de eso. Y por último, la fe. La fe. Si no está la fe en tu vida para creerle a Dios, depender de su palabra, creer más lo que dice su palabra que las circunstancias, las personas, el mundo, tu carne, entonces vas a querer tú tomar el control de una relación. Y por eso ves una lucha hoy en la relación entre machismo y feminismo y un daño tremendo. Jovencitos, necesitas conocer esto. Necesitas prepararte para tu matrimonio. Persona soltera que ya estás en edad de casarte, el evangelio tiene que ser una realidad en tu vida. Vas a estar casada o casado con un pecador que te va a lastimar. Acuérdense que la Biblia dice que el matrimonio es aflicción de la carne. Van a estar afligiendo tu carne continuamente. ¿Estás listo para ofrecer el amor y la gracia que recibiste de parte de Dios? ¿Capacitado y consciente para perdonar lo más pronto posible? Porque vamos a llegar a ese tema. ¿Y qué tal va a estar tu lucha, joven? Que ya estás listo, que ya estás buscando. Que dicen que no busca, que llega. No, también necesitas estar ahí, hermano. En los lugares, conocer personas. No, sí es cierto que no hay que estar ahí con esa necesidad, ¿verdad? De urgencia. Pero tienes que estar en lugares. Y Dios, como lo vimos en el principio, tendrá esa ayuda idónea para ti. Y tú serás esa ayuda idónea para Él. Ahí Dios las tiene. Pero en tu casa y en tu cuarto no va a estar, ¿eh? No va a llegar. Entonces, ¿estás listo? ¿Te estás equipando en estos cursos? ¿Qué tal el evangelio en tu vida? ¿Es una realidad también, joven? ¿O cómo va a estar tu lucha con la fe? Recuerda que tienes una batalla, varón. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tu mujer, sujetarte a tu esposo como al Señor. Y necesitas creer. Estos dos versículos que vimos, pero una gama tremenda en Cantares, en Eclesiastés, Proverbios, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, llenos de versículos, de verdades de la palabra de Dios que tú y yo necesitamos creer. ¿Estás listo? Persona que está solo o sola, por la circunstancia que sea. ¿Te das cuenta de la necesidad del evangelio en tu vida? De recordarlo continuamente. De recordar estos tres elementos y falta el cuarto que vamos a ver la semana que viene. Porque es un elemento tremendo del perdón que recibimos de parte de Dios. Y que a veces nos cuesta mucho trabajo y no perdonamos. ¿Qué implicaciones hay de eso? Tal vez tú y yo tuvimos que romper relaciones precisamente por eso. Porque no nos perdonaron. O porque no perdonamos. Estábamos sin Cristo, alejados de la vida de Dios, atrapados, pero hoy ya no lo estamos. ¿Has pensado en rehacer tu vida?
¿Has pedido consejo para ver por dónde se comienza? Primero, aprende de estos cursos y revisa si está ahí. Matrimonios que escuchan. ¿Cómo ves estas verdades? ¿Cuánto tiempo tal vez has estado olvidando diariamente el Evangelio en tu vida? Y al olvidar que tienes estas grandes verdades y elementos en tu vida que recibiste de parte de Dios y que tienes y estás listo, lista para dar, ¿cuánta diferencia habría en nuestros matrimonios? ¿No es cierto? Hermanos, yo les puedo decir que es una bendición poder recordar estos tres elementos hasta hoy. ¿Cómo detiene mi corazón, mi mente, las intenciones de no amar a mi esposa? Y hermanos, el recordar y creerle a la palabra de Dios, en lugar de no creerle y empezar a creer cosas de ella, ha hecho, hermanos, que en amor, en acción, pueda amar a mi esposa con acciones. Pero también te cuento lo contrario, cuando he creído más a la carne, cuando he creído más al mundo, cuando he creído a cualquier otra cosa, se nota en acciones cómo dejo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y lo mismo veo y yo testifico del gran esfuerzo y el amor que la palabra de Dios, el Evangelio, produce en mi esposa. Porque se sujeta. Aunque a veces me he equivocado, no me reprocha, no me contesta, espera los momentos adecuados, la veo orando, no responde conforme a mi pecado, mis concupiscencias muchas veces. Y eso, hermanos, en unos instantes, un minuto, dos después, te das cuenta. Y eso hace que tú también cambies tu actitud. Y es algo hermoso poder tener el Evangelio como una realidad en tu vida. Con estos tres elementos que hasta hoy vimos. ¿Son una realidad en tu vida? ¿Los usas? Porque los tienes. ¿Te acuerdas que Efesios 1:3 dice, vamos a leerlo rápido, aquí lo tengo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios. A los que ya estudiamos Efesios. Entonces, hermanos, son cosas que Pablo dice que hemos sido bendecidos. Y una de esas bendiciones espirituales es que los tres elementos del Evangelio que hasta hoy hemos estudiado están en tu corazón, en tu mente, en tu nuevo ser. En ese ser que Él creó por medio de esas buenas nuevas de salvación. Pero si no las dio, las recibimos, nos transformaron, hoy estamos capacitados cada vez más. No es que ya estén ahí, cada vez más, porque ignoramos, porque nuestro pecado estorba, nuestra carne estorba, pero estamos capacitados cada vez más para ofrecerlo. El amor, la gracia y la fe, aplicándola en tu matrimonio. Si esto no es una realidad en tu vida, pregúntate, sé sincero contigo, sé sincera. No puedo ofrecer el Evangelio porque no lo he recibido. Necesito a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Estoy incapacitado, incapacitada, lo he intentado a mi manera y he lastimado a quienes me rodean. Cristo, te necesito esta mañana. Vengo a ti derrotado, vengo a ti cansada. Derrama tu perdón. Me arrepiento de mis pecados y creo en ti como mi suficiente Salvador. Creo en ti como aquel que fue a morir a la cruz del Calvario por mí. Lo demás, hermanos, todo lo demás lo hace Dios. Él va a provocar ese arrepentimiento y esa fe en tu corazón porque son regalos de Él. Pero tú necesitas responder al Evangelio esta mañana. Amigo, amiga, que se da cuenta que no. ¿Quieres que tu matrimonio se salve? ¿Quieres que tu matrimonio no se vaya en picada? No seas
amigo, amiga, no seas incrédulo al pensar que ya tienes a un creyente a tu lado, que es lo que tú necesitas, y mientras él o ella estén tranquilitos como un animal amansado, tú vas a seguir haciendo de las tuyas todo el tiempo. Dios es justo y tarde que temprano, a través de circunstancias, a través de pruebas que ni siquiera te imaginas pueden llegar a tu matrimonio, todo va a cambiar. No juegues con Dios. No pienses que ya teniendo al cónyuge siendo cristiano era lo que tú querías y ahora hasta más te encajas con él o con ella. No juegues con Dios. Te lo dice la experiencia de infinidad de testimonios terribles y tristes. Y a veces ha sido demasiado tarde. Hemos luchado por salvar infinidad de matrimonios. Hemos hecho cosas, hermanos, que ni se imaginan, estando con ellos, amaneciéndonos con ellos, yéndonos lejos con ellos, a retiros con ellos, a estudios con ellos, y ya no se salvan. Y personas que vivieron con cristianos aprovechándose de ellos. Considera eso esta mañana. Pero si eres un cristiano y estás casado con otro cristiano, con una cristiana obviamente, tienes esperanza. Y tu matrimonio va madurando, porque tú no practicas el pecado. Que vamos a agradecerle a Dios por eso. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por estos elementos en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que van de menor a mayor grado en esa santificación progresiva en la que tú nos tienes. Pero creemos firmemente que aunque a veces más chiquitos que pasos de tortuga, Señor, tú nos estás haciendo crecer. No somos los mismos. Pon esta verdad en el corazón de mis hermanos y mis hermanas. No son los mismos. Tú los estás perfeccionando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que esto les anime, Señor, a no desmayar, a no desanimarse. Tú estás haciendo la obra en sus vidas. Ponlo como esa verdad que esta mañana tú quieres darles. Que todas las cosas ayuden a bien para aquellos que han sido, Señor, llamados, escogidos, glorificados, santificados por ti. Todas las cosas ayudan a bien. Pon verdades como esta, Señor, en su corazón para animarles, para no desmayar, para que, Señor, utilicen el amor como la voluntad por encima de sus sentimientos para decidir amar a su cónyuge. Para que, Señor, la gracia sea la voluntad de perdonar continuamente, de amar y derramar lo inmerecido en mi cónyuge, porque yo lo recibí continuamente y lo sigo recibiendo de ti, Señor. También que no necesite sentir, sino que sea la voluntad que vaya por encima del sentimiento. Y por último, la incredulidad, Señor, o la fe. Ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos en el momento en que ya estemos pensando nosotros y alértanos. Avísanos, Espíritu Santo, para ver cómo estamos olvidando y haciendo a un lado tu bendita palabra. Para retroceder, para dar un paso atrás, para arrepentirnos, Señor, y creer lo que dice tu palabra hermosa. Porque, Señor, la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Se va a cumplir, Señor, siempre. Haznos recordar esta gran verdad. Y ayuda, Señor, a aquellas personas que todavía te rechazan, ya sea deliberadamente, activamente o pasivamente, como lo habíamos enseñado hace 8 días. Aquellos que se dicen, pero no son. Y crea una conversión real en sus vidas. Eso solo lo puedes hacer y los dejamos en tus manos. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, a practicar el Evangelio a partir de hoy, no en la semana, hoy.
Y te puedo asegurar que tu sábado va a ser diferente. Vamos a hacerlo todos, vamos a esforzarnos, que lo que hemos aprendido hoy lo pongamos en práctica, ¿te parece? Nos vemos mañana, primeramente Dios, sigan orando por nosotros, ahí estamos ya más o menos con la enfermedad, pero estamos de pie y estamos queriéndole servir conforme el Señor nos va dando la capacidad de hacerlo. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana. Lleve su calculadora para Daniel, cuídese mucho, Dios le bendiga.